yo les voy a explicar sobre el agua corporal total. Ya, entonces primero tenemos que saber que en el cuerpo tenemos una cantidad relativamente grande de agua. Y esto es del 50 al 70% del peso corporal es agua. Entonces tenemos que, un concepto súper importante que tienen que tener en cuenta es que el agua es inversamente proporcional a la cantidad de grasa. Entonces las mujeres tienen más grasa que los hombres. Entonces, como yo me acuerdo, es que me imagino un hombre súper flaco. Entonces digo, un hombre flaco tiene 70% de agua, mientras que una mujer obesa tiene 50% de agua. Ya, entonces ahorita ya les voy a explicar cómo se dividen este líquido que hay en el agua. Entonces se divide en dos, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Entonces, el líquido intracelular es el agua que hay adentro de cada célula. Entonces se suma todo el agua que hay adentro de todas las células y representa 2/3 del agua corporal total. Entonces aquí está el agua corporal total, le vamos a dividir en 3 y tenemos que el líquido intracelular o adentro de las células va a representar a 2/3. Mientras que el líquido extracelular, que es el agua en el que flotan las células, o lo que está afuera de las células, va a representar solo el 1/3. Entonces, como pueden ver aquí, sería eso de acá. Si le ponemos que cada cuadradito, cada división es 20, porque es 60% aproximadamente, vamos a tener que el 40% del líquido intracelular va a ser agua, mientras que el 20% del líquido extracelular es agua. Ya, entonces ahorita voy a hablar solo del líquido intracelular, que se conoce también como LIC. Los componentes del LIC son aniones y cationes y aniones. Entonces tenemos que el potasio es un catión, el potasio es un catión que va a estar adentro del líquido intracelular con el magnesio. En cambio, con aniones tenemos, o cosas negativas, van a estar adentro de las células las proteínas y los fosfatos orgánicos. Y adentro de las células va a haber un pH más acídico, 7.1, que afuera de las células. Y van a haber menos iones de calcio. Ahora vamos al líquido extracelular. En el líquido extracelular vamos a tener también componentes que son diferentes a los del líquido intracelular. Entonces, ¿de qué se compone? Los cationes aquí son el sodio y los aniones son el cloro y el bicarbonato, que son negativos. Y tenemos un pH mayor de 7.4, que es más básico. De ahí, el líquido extracelular se va a dividir en dos más. O sea, el líquido extracelular se va a dividir en dos subtipos, que son el líquido intersticial y el plasma. Entonces aquí también les voy a decir que vamos a dividir el líquido extracelular en 4 partes y vamos a poner que el líquido intersticial va a representar las 3/4 partes del líquido extracelular, mientras que el plasma va a representar solo el 1/4. Ya, y yo me acuerdo de esto diciendo que hay menos plasma que el líquido intersticial. También tenemos que saber que el líquido intersticial es un ultrafiltrado del plasma, lo que significa que no pasan proteínas plasmáticas ni elementos formes y se queda más como agua y iones. En cambio, ahora vamos a hablar del plasma, que es el 93% del plasma es agua y el otro 7% son proteínas plasmáticas. Entonces ahorita vamos a considerar la sangre, que es algo que tiene tanto líquido extracelular como líquido intracelular. ¿Por qué digo que tiene intracelular? Porque la sangre tiene células adentro de ella, entonces eso significa que las células van a tener un líquido que va a ser intracelular adentro de la sangre. Entonces la sangre va a dividirse en dos partes. Un 55% de la sangre va a ser plasma, que ya mencionamos antes, que es LEC, y un 45% va a ser elementos formes. ¿Qué son los elementos formes? Van a ser tanto leucocitos, plaquetas y eritrocitos. Los elementos formes se van a subdividir en dos. Van a ser el menos del 1% del plasma, de la sangre, va a ser leucocitos y plaquetas, mientras que el 45% va a ser eritrocitos o red blood cells. Y aquí tenemos que
un concepto súper clave que también deberían saber, que es el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de volumen de sangre ocupada por los eritrocitos. Entonces sabemos que el hematocrito, esto tiene mucha lógica porque es 45% o 0.45. Entonces, el hematocrito va a ser diferente en mujeres y en hombres. Y tenemos que, si es que 45 es lo normal, en mujeres va a ser 3 menos, o sea 42, y si es que 45 es lo normal, en hombres va a ser 3 más o 48. Y ya.